The Safe Haven Podcast. Estoy emocionado por el día de hoy porque tengo un tema muy interesante y quería hablar sobre nuestra mente. Yo creo que como personas a veces nosotros no tomamos muy seriamente nuestra salud mental, nuestros pensamientos. Pero quiero yo tomar el tiempo de leer dos pasajes de la Biblia. El primero está en Isaías capítulo 26, versículo 3, que dice: Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. En Romanos capítulo 12, versículo 2. No limiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En la Biblia, Dios toma muy seriamente nuestra mente. Y yo creo que es algo nosotros, como creyentes en Dios, deberíamos de también enfocarnos y tomar muy seriamente nuestra salud mental. Y estoy emocionado porque voy a hablar sobre este tema, pero tengo a alguien que he invitado al podcast para poder desarrollar esta conversación conmigo. Y tengo una persona que ha tomado el tiempo de prepararse y ha estudiado psicología y está lista para poder desarrollar esta conversación conmigo. Mavis, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast, The Safe Haven Podcast. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Yo encantada por lo que vengo a hacer y sobre todo pues hablar sobre nuestra salud mental. Estoy muy contento de hablar sobre este tema porque durante mis años yo he visto muchas cosas suceder adentro de la iglesia. He visto cómo las personas han sido transformadas y cómo las personas han cambiado de una manera física, han cambiado sus hábitos y ellos han hecho muchos cambios grandes en su vida. Pero casi no se oye esta conversación en las iglesias de nuestra salud mental. Sí, a lo mejor intentamos de pensar en nuestra mente, pero como yo fui criado en la iglesia, muchas de las veces nosotros intentamos de cortar esos pensamientos o a lo mejor de cortar ciertos sentimientos, pero no tomamos el tiempo de hablar sobre estas cosas. ¿Por qué es muy importante nuestra salud mental y enfocarnos en ella? Ok, partiendo, es muy importante que sí estamos iniciando a hablar, o sea que hoy día hay que romper el paradigma. Como primera instancia, es importante mencionar que nosotros y el cerebro y la mente humana está por supervivencia. ¿Eso qué quiere decir? Que tener un cerebro saludable es igual a calidad de vida. Es súper importante iniciar hablando de esto, ¿no? Claro, entonces nuestra salud mental directamente afecta nuestra calidad de vida. Y si esto afecta nuestra calidad de vida, si yo estoy quizás teniendo una conversación con una persona, no importa si sea una conversación en un lugar público o a lo mejor en un lugar más íntimo, como en una casa, ¿cómo nosotros podemos identificar o a lo mejor darnos cuenta que una persona cuida su salud mental, que tiene una salud mental más saludable o quizás alguien que descuida su salud mental? Ok, primeramente, el promover la salud mental con calidad de vida es súper importante, pero aún más interesante y es una forma de identificar cómo uno puede amarse a sí mismo, que es empezar, sobre todo, a conocer cómo funciona el cerebro. Cuando tú empiezas a conocer cómo funciona tu cerebro, es una forma en que tú te estás identificando como una persona
con una mente saludable, porque inclusive hoy en día, cuando no le tomamos importancia a algo tan general y tan impactante en este siglo, que es la salud mental, inclusive desconocemos muchas cosas y por este motivo damos paso aún más a eventos a nuestra vida. Entonces, el primer paso es empezar a conocer cómo funciona el cerebro. Esto puedo ligarlo como una persona saludable. Ahora, ¿cómo es una persona que puede desarrollar un poquito mejor su salud mental? Por ejemplo, cuando hablamos de salud mental en general, muchas personas em, lo identifican como algo que no puede ser físico, partiendo de ahí. Pero como más adelante puedo ir también desglosando este tema de cómo se origina en nuestro cuerpo, la persona puede identificar primero con información, con psicoeducación, es decir, sí, mi cerebro funciona de esta forma, pero ¿cómo puedo interpretarlo? Educándome, poniendo en práctica, en general, actividades físicas, actividades de lectura, tiempo de calidad, como diría yo, quality time. Entonces, empezar a hacer actividades, no solamente investigando, ya como punto de partida empieza la voluntad, que es decir, retener un poco la recompensa y empezar a hacer esto que es la actividad psíquica humana, qué es lo que proyecta, qué es lo que nace, qué me identifica, de dónde proviene cada una de las habilidades, capacidades, características que pueda tener una persona, sobre todo en su calidad de vida, en su vida cotidiana. Yo, yo creo que al igual como ciertas cosas en nuestras vidas, yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música. Y yo por muchos años, yo he tocado la batería y he tocado el piano. Pero yo he tenido que ser muy intencional con los instrumentos cuando yo estaba aprendiendo a tocar los instrumentos. Yo tuve que aprenderme canciones y tuve que desarrollar esa habilidad detrás del instrumento, esa habilidad musical. Y al igual, yo creo que las personas tienen que tomar en serio y deberían de tomar una intención de desarrollar, como mencionaste, la psicoeducación, donde ellos toman el tiempo de aprender sobre estas cosas, porque si uno no hace la intención de aprender sobre su mente, entonces yo creo que no va a suceder el cambio. Yo creo que debería de ser algo muy intencional, como el desarrollo de un instrumento o quizás el desarrollo de ciertas habilidades, de nuevos talentos, nuevas habilidades. Uno debería de decir, voy a enfocarme en aprender más sobre mi mente. ¿Y cuáles son maneras de ser intencional en desarrollar nuestra educación sobre nuestra mente? Mencionaste algo muy importante que es tu día a día y es algo que te apasiona, la música. Ahora, esto yo lo asocio con las inteligencias múltiples. Inclusive estás trabajando tu cerebro, tanto el hemisferio izquierdo como el derecho, y ahora esta inteligencia múltiple que es la musical. Es algo que a ti del día a día, del trabajo, de los oficios del hogar, de nuestras obligaciones, de nuestros deberes, hay algo que sé que a ti te motiva, inclusive que te ayuda a desconectarte del medio que te rodea y te genera paz, te genera calidad, genera que tu cerebro esté en calma. Como dicen por ahí, un sistema nervioso en calma es lo mejor que uno puede tener en la vida. Entonces, partiendo desde ahí, enfocándote en relación a las inteligencias múltiples, mencionaste la musical, que es la que te apasiona. Hay personas que se dedican a otro tipo de actividad, hay personas que se dedican a temas de tecnología, empiezan a hacer programación, o sea, hay muchas cantidades de actividades que uno se puede identificar, como por ejemplo, a mí me encanta dar capacitaciones, eso a mí me encanta poder compartir el aprendizaje a otras personas, son cosas que a nosotros nos hacen bien, inclusive empezar a compartir con personas vitamina. Eso es como un inicio de esas actividades diarias que tú puedes empezar a hacer para poder demostrar, para poder entender aún más cómo funciona el cerebro. Yo creo que, ah, yo creo que también
nosotros tomando muy seriamente estas actividades, yo creo que hay actividades que desgastan nuestra energía mental, pero por ejemplo, cuando yo llego a la música y llego a tocar un instrumento, tocar en un evento, en un servicio, lo siento yo como que me está dando más energía mental, porque cuando yo estoy en el trabajo y estoy tratando con los asuntos del trabajo y a veces aún los asuntos en la iglesia, si eres muy activo en la iglesia y tienes que supervisar a ciertas personas, todas esas actividades me cansan y hacen gastar mi energía mental, me hacen gastar mis pensamientos. Pero las actividades como la música, que son actividades que me apasionan, y has mencionado que uno puede hacer actividades físicas, la gente puede salir a la naturaleza, puede salir a disfrutar de la belleza del mundo, viajar. Esas cosas me dan energía mental, me refrescan, me hacen sentir mejor. En vez de quitarme mis pensamientos o robarme de mi tiempo, como que me refresca, me da más energía. Aparte de quizás la naturaleza, hay maneras que las personas pueden hacer actividades y aún recuperar pensamientos y esa energía mental. Claro, hay dos puntos importantes que mencionaste. Uno, que es el tema de cuando estás en tus actividades de tiempo de calidad, que es como la música, tu inteligencia múltiple, que en verdad es admirable cuando uno experimenta actividades musicales. Por ejemplo, ¿qué pasa en ese momento? Existen dos tipos o dos niveles de estrés. Está el primero, que es el eustrés, que es estrés bueno, ese estrés positivo, que te permite a ti generar eso que estás haciendo en el momento, serotonina, porque estás generando felicidad al momento de que estás tocando un instrumento, al momento que estás cantando, estás haciendo algo que te apasiona. Pero ¿qué existe? Ahora hablaste un poco de frustración en otros casos cuando no estás presente en eso que te gusta, y ese es el distrés, te lo presento. Ese es el estrés negativo. Es un estrés que donde tienes que entregar esto rápido el trabajo, tengo que estudiar por un examen, pero ¿qué pasa? Que es la materia que no te gusta. Un ejemplo, a mí me gusta mucho la neuropsicología, la neurociencia, pero la estadística no me apasiona, pero es parte de mi aprendizaje. Entonces ya ahí va generando un poco de distrés, que es ese estrés negativo que uno tiene que saber identificar y tener un equilibrio. Ahora, también mencionaste sobre la naturaleza y me encanta porque hace poco también estuve leyendo un libro muy interesante de Marian Rojas Tapé que hablaba de que hay estudios que mencionan que en la naturaleza hay un vínculo con nuestra salud mental, con nuestra calidad de vida, desde el sistema inmunológico, nuestra respiración, nuestros cambios de conducta en general y específico. Ese estudio que te menciono es que identificaron una pequeña muestra de una población en una prisión que estaba cerca de un lugar repleto de naturaleza, así como yo estoy aquí, en donde se veía la tasa de mortalidad más elevado, donde no había personas que estaban en la prisión, que estaban más cerca de la naturaleza. Ahora yo digo, wow, o sea, qué interesante es que por lo menos respirar, tener árboles cerca, mejoraba la calidad de la vida de los que estaban en prisión, mientras que los otros que estaban en otra celda morían más rápido. Ahora yo digo, yo experimento mucho y creo en el earthing, que es ese contacto con la tierra. Es decir, es como que hay una sensación, inclusive en los árboles, a mí me gusta hacer esa actividad de ponerme a leer de repente debajo de un árbol. Inclusive el aire, lo que tú inhalas y exhalas es aún más positivo. O sea, exhalamos ese dióxido de carbono, exhalamos el oxígeno, todo ese experimento, todo ese proceso. Entonces, en función, sí, es súper importante, la naturaleza juega un papel muy importante en nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema respiratorio y sobre todo nuestra salud mental. Este año, yo sé que durante los últimos 4 años, pues hemos pasado por la pandemia y luego seguimos en recuperación, recuperando nuestros hábitos después de la pandemia, porque hubo un momento donde nosotros no podíamos salir a la naturaleza. Pero estoy de acuerdo contigo porque este año la iglesia salimos, hicimos un evento, hicimos un campamento en la naturaleza. Toda la iglesia tomamos un fin de semana
Y dijimos, no vamos a tener nuestro servicio normalmente en nuestro edificio, sino nos vamos a ir a las montañas, vamos a acampar como iglesia y vamos a tener nuestro servicio afuera en la naturaleza. Y fue una experiencia que me desconectó de todo lo que me quitaba mi energía mental, pero sí se siente algo cuando uno sale a la naturaleza, sale a disfrutar de la naturaleza. Y además es creación de Dios el poder ver la naturaleza y yo creo que aún de allí uno puede empezar a disfrutar y desarrollar su mente y el poder conectarse y volverse a conectarse con la tierra. No es por la adoración a la tierra, sino incluso admirando todo lo que Dios ha creado en el día de hoy. Además, he levantado una nueva habilidad para ayudarme con mi salud mental. Yo compré yo compré un drone, un avión, y salgo yo a diferentes lugares y empiezo yo a capturar en video y empezar a volar sobre ciertos lugares para admirar mucho la naturaleza. Y yo creo que la naturaleza es una buena herramienta para que una persona pueda disfrutar, pueda mirar, pueda aprender de cómo Dios fue muy inteligente en crear todo lo que hay en esta tierra. Ahora quiero yo entrar a algo más específico. Yo sé que cuando nosotros hablamos sobre nuestra salud mental, es un tema muy abierto. Yo sé que tiene mucho que se puede desarrollar y podemos mantenernos en esta conversación por días hablando de la salud mental, porque yo sé que es un tema que es muy abierto y tiene muchos temas por debajo. Pero quería yo enfocarme en uno y quería traer este tema a nuestra conversación y es sobre la ansiedad. Quiero yo leer una definición de la ansiedad y a lo mejor nos puedes dar una mejor explicación de lo que es la ansiedad ya de una perspectiva psicológica. Pero la ansiedad se describe como una respuesta natural del cuerpo y de la mente ante situaciones percibidas como peligrosas, estresantes o inciertas. Es una emoción que combina sentimientos de preocupación, inquietud y temor, y puede estar acompañada de síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, dificultad para respirar o tensión muscular. Ahora, para ti, ¿cómo tú defines este sentimiento de la ansiedad? Ok, la ansiedad en sí es una emoción. Normalmente la conocemos con todas las características que acabas de mencionar, los signos y síntomas como dolor en el pecho y más, pero la ansiedad en sí, tal cual como mencionaste un punto en la definición, es, el estrés va vinculado con el estrés. Empieza de esta forma. El estrés es una respuesta natural que tenemos ante una situación, algún evento. Ahora, esto va ligado al miedo. Posteriormente, llega a ese mecanismo de lucha y huida que es la ansiedad. Entonces, no es solo la ansiedad, viene algo lo detona. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros somos seres sociales por naturaleza y también por supervivencia, como mencioné anteriormente. La finalidad de nuestro cerebro, aunque se escuche muy puntual, es sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Al ser un mecanismo de lucha y huida, obviamente hemos también experimentado y hemos estado hablando que la ansiedad en particular es mala siempre, pero si es un mecanismo de lucha y huida, aquí parte lo siguiente, una diferencia muy grande y que quiero hacer un hincapié. La ansiedad, como lo mencioné, es algo que nos mantiene alerta, pero por algo que acontece anteriormente. Ahora, pero cuando se presenta en un momento donde no haya una amenaza, y esto lo voy a definir de esta manera, para que sea un poco más gráfico. Se encuentra una amenaza. Imagínate que estás en África y de repente viene un elefante enorme. ¿Qué pasa? Esa es la amenaza. Tú lo estás viendo, te impactas. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama amígdala. Este pequeño órgano es el que activa y dice, mira, esto me da miedo. Aquí surge. Toma la decisión de que sí me da miedo. Automáticamente se activan
nuestras glándulas suprarrenales, pero antes de eso se activa el hipotálamo. En el hipotálamo, ¿qué surge? Esto va correlacionado y coordinado con las emociones. Luego baja la hipófisis y llega a todas las glándulas suprarrenales. Y por supuesto, se presentan el cóctel de hormonas, que son la adrenalina, que la conocemos muy bien, la noradrenalina y el cortisol, esta hormona del estrés que va manifestándose de esta forma. Entonces, cuando ocurre todo este circuito, se da lugar a lo que significa la ansiedad o que se presenta. Ahora, definí el concepto ansiedad, pero hay que tomar esta diferencia de qué es ansiedad y qué es trastorno de ansiedad. Ahora, el trastorno de ansiedad aquí incluye cuando ya no hay algo, ya no existe la amenaza, ya no está ese elefante, que estoy en un lugar tan hermoso que quisiera visitar, que es África, y ya no existe ese mecanismo, ya no existe esa acción, pero se está manifestando lo que tú mencionaste. Empiezan las palpitaciones, ese pinchazo, esa opresión en el pecho. Ya ahí hay que identificar qué es lo que me está provocando. Entonces, ansiedad, estrés, miedo, mecanismo de lucha, ansiedad específicamente. Pero ahora, ¿qué sucede? Cuando no se presenta una amenaza, entonces tengo estas sensaciones. Entonces ahí podemos llamarle un trastorno de ansiedad, pero esto es previo a evaluación, porque lleva un tiempo estimado de evaluación psicológica de que esto se ha presentado, porque hoy en día, y siempre lo comento, el cerebro es una materia altamente organizada y compleja, pero el cerebro no sabe relacionar cuando algo es cierto y cuando no. ¿Eso qué quiere decir? Que hay identificaciones inclusive de pensamientos irracionales que podamos tener en el momento con respecto a la ansiedad, porque la ansiedad más puntual es el temor a lo no conocido. ¿Qué va a pasar en el futuro? Hay algo que no ha pasado. Inclusive, te digo esto que me encanta esta frase, el 90% de las cosas que nos preocupan no pasan. Entonces, hay que empezar a identificar cómo funciona el cerebro y por qué pasa esto. Entonces, ahora mencionando y haciendo hincapié nuevamente, importante que hablar de ansiedad y trastorno de ansiedad no es lo mismo. Hay que quitar el tengo ansiedad. No tienes ansiedad, tienes sed. Hay algo que pasa en tu cuerpo. Ahora, hablar de trastorno de ansiedad, vuelvo y repito, eso se da con evaluaciones en un cierto tiempo estimado. Existen, como nosotros les llamamos en el libro de diagnósticos de DSM-5, que aquí se encuentran todos los trastornos mentales y las patologías. Eso debe cumplir con un criterio y signos y síntomas. Signos, ¿cuáles son las palpitaciones? Inclusive, puedes sentir que el brazo izquierdo se te duerme. Son muchas características, muchos síntomas que cuando ya hay un cierto tiempo le podemos llamar trastorno de ansiedad. Entonces es importante empezar desde ahora a no decir tengo ansiedad, sin antes no ser evaluado. Y yo creo que has mencionado varias cosas muy importantes. Primero es esperar cosas que a lo mejor no van a suceder. Y yo conozco muchas personas que viven su vida esperando lo que nunca va a suceder. O a lo mejor pasan mucho tiempo preocupándose por cosas que nunca van a suceder. Y qué bueno que mencionas, y voy a volver a mencionarlo, el 90% de las cosas que nosotros esperamos no suceden. Y debería de ser algo que me quita la presión de la ansiedad, porque tanto que me preocupo por las cosas que no conozco, a lo mejor las cosas que pueden suceder, que eso me puede robar quizás de mis pensamientos, de mi paz. Y has mencionado varios puntos, que esto no solamente llega como una preocupación o como estrés, pero aún el cuerpo reacciona a, a esos pensamientos, reacciona a esa preocupación y reacciona al estrés. Y hay otras maneras en la cual la ansiedad puede llegar a afectarnos de manera física. Por ejemplo, yo he visto a personas que llegan al nivel de tener un ataque de ansiedad. ¿Y cuáles son otras formas en la cual la ansiedad se puede desarrollar en algo físico? Ok, aquí entra la definición de psicosomático. ¿Eso qué quiere decir?
que cuando se origina en la mente provoca inclusive dificultades en el cuerpo y es vital. Normalmente las personas piensan que eh, solo cuando tienes una dolencia física, sí, es correcto, vamos al médico, ¿verdad? Te duele algo, algo específico, te cortaste, un accidente, ni Dios lo quiera, vas al médico. Pero ¿qué pasa con la mente? Es igual. Si hay algo que no está bien, debemos asistir, buscar ayuda psicológica, en este caso un profesional de la salud mental idóneo, es súper importante. Ahora, ¿qué pasa con la mente? Esto lo proyecta, se llama somatizarlo. El cuerpo en sí va somatizando todo eso que te está pasando. Ahora te doy un ejemplo. He atendido casos en donde pasa que ocurre un evento específico donde hay una persona que no ha estado hablando lo que siente o no puede hablar eso que le sucedió en su infancia, algo que no ha podido decirle a un familiar. ¿Qué pasa con esta persona? No podía tragar los alimentos, no podía comer, o sea, hay algo que estaba deteniendo su cuerpo, o sea, mentalmente no había podido decir y esto se proyectó en su cuerpo, es decir, no podía masticar, no podía ingerir alimentos, no podía inclusive tomar, le costaba mucho. Entonces, esto pasa mucho con inclusive el corazón lo que hablaste, la manifestación de un estado de pánico. Es decir, hay algo que te origina el pánico, algo que te genera miedo en el momento, te estresa, ya va originándose muchos aspectos en este momento. Entonces, esto resulta en que el momento en que tú estás sintiendo pánico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Empiezan las palpitaciones, la hiperventilación, no puedes respirar, las dolencias, te desmayas. ¿Por qué? Porque eso se está proyectando. Y es como hablaba hace un momento de las amenazas, el miedo, hay algo que acciona en tu cuerpo. Entonces, sí se va poco a poco originando en nuestro cuerpo. Y no solamente eso, cuando hay un momento en donde la persona por un diagnóstico ya está en depresión y demás, el cuerpo también sufre. Entonces, hay formas en las que podemos ayudar. Ahora esto lo vinculo también, como empezaste a hablar desde un inicio, del tema relacionado al ejercicio, que también es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno hace ejercicio, esto se genera y es igual tal cual como si estuvieses haciendo algo que te gusta literalmente para tu cerebro. Y aquí se genera un neurotransmisor súper importante, que es la dopamina. Entonces, la salud mental está vinculada mucho también la calidad de vida con el ejercicio. Esto que hace aumenta inclusive tu calidad de vida con respecto a tu cuerpo. Una forma más sana de poder convivir, ejercitar tu cuerpo, lo estás oxigenando, le estás dando esas conexiones neuronales y estás activándola más, que es como la que mencioné, que es la dopamina. Entonces, sí, puedo responder de que en efecto hay mucha importancia tanto en lo que no decimos, porque créeme, hay mucho más en lo que no decimos que en lo que normalmente vemos alrededor y eso que no decimos es lo que más nos afecta. Entonces, hoy puedo decir que es importante comunicar lo que nos sucede porque a la final eso va inclusive, entre más mantengamos en silencio, más se va expresando en nuestro cuerpo. Y algo más para terminar esta pregunta, el cabello se va cayendo. Es uno de los signos y síntomas cuando guardamos silencio, cuando estamos en un estado de estrés profundo, se va somatizando. Es un ejemplo de somatización del cuerpo, el estrés. Inclusive he conocido casos donde hay gente que ha perdido totalmente la ceja. O sea, no tiene, o sea, empiezan a perder mucha, inclusive la capacidad cognitiva. Entonces, sí, es súper importante entender que así como hay una dolencia física y tú vas al médico, hay una dolencia mental, hay algún duelo, algún dolor, algo que estás sintiendo que te está generando estrés, ansiedad, depresión, como todo lo que hemos mencionado, inclusive ideación suicida. Es importante ir con un profesional de la salud mental. Ahora estoy mirando mi cabello y miro que no se me ha caído, entonces no estoy batallando con la ansiedad. Sí, hay un punto importante, y disculpa te interrumpa, de que existe, a mí me encanta hablar sobre genética y ambiente, pero para mí el ambiente es el que más detona muchas cosas. Pero genética sí, hay un punto importante, la genética importa, inclusive de tus antepasados, el tema del cabello y demás, pero no hay que descartar que sí, el estrés, el no decir, el no hablar puede hacer función y detona más lo psicosomático en nuestro cuerpo. Claro, yo creo que
yo creo que como lo has mencionado, se mira físicamente cuando uno está preocupado de ansiedad. Y he aprendido algo que me ha impactado y que en realidad me ha hecho pensar. Yo he visto, bueno, he escuchado que en el cerebro hay una parte del cerebro que procesa el dolor físico. Cuando te caes, te golpeas o una herida, la parte del cerebro um, activa nuestro cuerpo y empieza a activar el cuerpo que algo ha sucedido físicamente y que el cuerpo pues comienza a actuar, comienza a sanarse. Pero en el cerebro, la misma parte que procesa el daño físico es la misma parte que procesa el daño emocional. Cuando nosotros sufrimos de ansiedad o a lo mejor sufrimos emocionalmente, esa misma parte del cerebro es lo que activa el dolor que sentimos cuando nosotros sentimos estas emociones como la ansiedad y se manifiestan estos sentimientos de nuestra mente en lo físico porque los sentimos como una herida, los sentimos como un golpe. Claro, en un golpe, en una herida, puedo yo entumir la herida y por lo menos puedo desquitarme del dolor para no sentir la cortada, la herida o el daño físico. Pero cuando uno tiene la ansiedad o varias emociones y empieza a sentir esos dolores como si son dolores físicos, es muy difícil de taparlos, es muy difícil de esconderlos. ¿Cómo tratas a esos sentimientos cuando vienen por dentro, cuando vienen de nuestra mente y los sentimos al igual como una herida, como un daño físico? Pero es un daño emocional y yo creo que la ansiedad pues trabaja de la misma forma. La ansiedad comienza a sentirse en lo físico y hay gente que permite que la ansiedad, esta emoción, llegue a afectarlos de una manera física. También mencionaste algo que también es algo que yo he implementado a mi vida, la comunicación. Y yo tengo que tener a ciertas personas y ciertos círculos donde yo puedo comunicar las cosas que me están sucediendo. Claro, hay que ser razonables. Yo sé que no se puede confiar ciertas cosas personales con ciertas personas, porque sí hay personas que a lo mejor pueden utilizar nuestras debilidades en contra de nosotros. Pero yo creo que debería de ser algo importante el formar ciertos lugares, ciertas avenidas, como yo le digo, donde si algo está pasando en nuestras vidas, no importa a cualquier nivel, sea un nivel personal, un nivel quizás ministerial, o a lo mejor en el trabajo, deberíamos de tener lugares donde nosotros podemos ir y comunicar lo que estamos sintiendo, lo que nos está sucediendo. Y yo creo que deberíamos de ser más intencionales como personas en primeramente ir y tener esos lugares y esas personas de ir y poder comunicar lo que nos está sucediendo. Yo tengo un círculo de amigos muy cercanos que son mis mejores amigos. Pero yo entiendo que cuando algo me está sucediendo, incluso de manera muy personal, por decir, si en mi matrimonio sucede algo, puedo ir con estas personas, hablar con ellos a ese nivel y ellos no me van a juzgar, no me van a criticar, sino ellos van a actuar de la manera de cómo podemos tratar con este asunto. Al igual, no solamente tener estos círculos, pero yo creo que aún nosotros podemos ser quizás una fuente de vida para esas personas y aprender a escuchar también y ponernos del otro lado, permitir y ser un lugar seguro donde las personas pueden venir hacia nosotros y nosotros vamos a escuchar los problemas que ellos tienen y podemos ayudarles a sanar mentalmente. Incluso es por eso que yo le llamé
a este podcast The Safe Haven. The Safe Haven se define como un lugar donde se protege la verdad. Además es un término que se usa en la guerra, es un término militar donde hay información que se tiene que proteger, información sobre el gobierno, sobre el presidente. Cuando hay información que se tiene que proteger, lo ponen en un lugar y ese lugar se llama The Safe Haven. Y es por eso que yo le di ese nombre a este podcast, porque aquí yo quiero que las personas sientan este lugar seguro de poder abrirse y abrir esos lugares que en su mente nosotros no podemos ver, pero que ellos pueden expresar. Algunas otras maneras, que las personas pueden actuar para poder tener esos círculos o a lo mejor algo que recomiendas para que la gente pueda comenzar a comunicar lo que ellos están sintiendo por dentro? Claro que sí. Mencionaste una parte del cerebro. ¿Cuál es esa parte del cerebro que está muy relacionada tanto con el dolor físico como el mental? El hipocampo, que está ligado con la memoria, esto hay una conexión directa con lo que es el dolor. ¿Por qué? Por ejemplo, te presento un caso de una etapa de duelo, ya sea por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de alguna relación que fue espontáneo. ¿Qué pasa con esto? Que normalmente las personas identifican el duelo como una etapa que se da a un espacio de una persona para llorar, está bien. Uno tiene que expresar las emociones. ¿Cuáles son las emociones? Alegría, tristeza, que son las primordiales, ira, etcétera. Y hay otras que son las secundarias, que van más ligadas aún más con una etapa 2 de las emociones, como la ansiedad, orgullo, etcétera. Pero ¿qué pasa aquí con el duelo? Que cuando hablamos de duelo, las personas se imaginan, necesito un tiempo para estar triste. Es válido, sí, porque tienes que dejar que todo salga, inclusive hasta gritar es importante, porque así el cuerpo está manifestando ese dolor. Pero yo veo de esta forma el dolor. El dolor está ligado con la memoria. Ahora, el duelo no es para olvidar, el duelo es para recordar. Entonces, es una forma más fácil, por decirlo así, de ir proyectando, de ir viendo nuestras emociones, de conocer. ¿Por qué? Porque cuando tú vas conociendo y vas identificando los momentos bonitos, todo esto que has pasado con las personas, inclusive en estos temas relacionados, tú vas viendo que vas sanando aún más. ¿Por qué? Porque estás entendiendo la diferencia. Por eso siempre digo, comprender cómo funciona mi cerebro es aliviar. Ahora diciendo esto, hago un hincapié en que es súper importante hablar. Uno debe permitirse hablar, pensar y hasta soñar. Y esto lo aprendí hace poco en un curso de movimiento rápido de los ojos con respecto a cómo identificamos al paciente al momento de que él a nivel de mental y a nivel físico está expresando su dolor, está expresando su trauma. Es una técnica que utilizo mucho. ¿Por qué? Porque esto ayuda al paciente a vincular, a procesar, asimilar, acomodar y adaptar ese dolor en tu día a día. Esto va ligado mucho con el trauma. Entonces hablamos de hipocampo, memoria, dolor, que no es olvidar y es recordar. Y ahora yo necesito asimilar, acomodar y adaptar esto para continuar con mi vida. Pero entonces hay personas que no hablan, no se comunican, no comunican su dolor, no expresan su dolor, no expresan esas emociones. ¿Y qué pasa? El duelo ya se vuelve crónico. Y esto puede originar muchos aspectos que inclusive en esto ya estaba estudiando, investigando sobre que el duelo, la soledad, el no comunicar está muy vinculado con el Alzheimer. Entonces, y otras enfermedades mentales que se pueden evitar conociendo cómo funciona, con psicoeducación, conociendo cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, ahora es súper fundamental y es como para mí un llamado a que las personas entiendan que una vez tú comprendas cómo funciona el cerebro, tú puedes evitar inclusive algún futuro tener una depresión. O sea, el poder vincular cómo funcionan tus emociones, conocerlas, evita que tú tengas ese contacto con la realidad. Entonces es importante, es fundamental comunicar porque así va aliviando poco a poco el síntoma. Increíble el entender
el entender cómo funcionan estas cosas, porque yo soy una persona que no solamente me preocupo, claro, igual que los demás, y al igual, yo también pienso en las cosas que pueden suceder en mis memorias y las cosas que me han afectado, pero también soy una persona que me gusta prevenir. Y yo, yo sé que la ansiedad se puede desarrollar, es la emoción que nosotros sentimos, que a nosotros afecta nuestro cuerpo físico, causa una reacción en nuestro cuerpo. Um, pero también, como he mencionado, me gusta prevenir las cosas, no evitar, tampoco evitar las cosas porque no es bueno ignorar. A veces cosas están sucediendo que se tienen que enfrentar, pero yo creo que al igual la ansiedad puede prevenirse. Y yo sé que a lo mejor podemos sentir la emoción de la ansiedad, pero hay maneras que nosotros podemos, o sea, prepararnos para prevenir la ansiedad. Claro, reconocer que está allí, no ignorarla, tampoco ignorar la existencia de la ansiedad, de la emoción, pero una manera de prevenir, de actuar cuando llega o se presenta una situación que nos puede causar ansiedad. Claro, te doy un vivo ejemplo. Yo hace como 2 años empecé a tener este ciclo, o por decir así, esta actividad de ataques de pánico. Por muchas cosas, estaba teniendo algún tema puntual en mi vida personal y desde ahí partió aún más mi interés por investigar y empezar a estudiar sobre la neurociencia y cómo esto podía ayudarme a superar esa ansiedad que podía presentarme en el momento. Ahora, ¿qué herramientas podría dar yo con respecto a esto? Ya cuando tú empiezas a conocer por qué se presenta y qué es la ansiedad, créeme que tú vas a poder inclusive tomar en cuenta y sacar esa voz interna, porque sí existe. Y la llamamos introspección o insight. Es decir, tú conoces esa voz interna, eres tú mismo, es tu mente cuando dices, no, yo no puedo hacer esto. Entonces le estás diciendo a tu mente que no lo puedes hacer. Oye, sí lo puedo hacer. Inclusive hay algo que me encanta y hablo del sistema reticular activador ascendente, que es el que me ayuda a identificar y hacer que me pasen cosas buenas, porque no es magia, es ciencia. Cuando tú empiezas a entender cómo funciona tu cerebro con respecto a las actividades, te doy un ejemplo de cómo funciona el sistema reticular activador ascendente, que es esa parte de nuestro cerebro que nos ayuda a anhelar. Como dice, eso que el corazón desea de verdad, la mente te lo va a acabar mostrando. En el caso de que, por ejemplo, si hay una mujer que está estimando tener un hijo, ¿qué va a haber a su alrededor? Mujeres embarazadas. Si tú estás estimando un carro como yo, que quiero un BMW X3, o uno más bueno, porque uno tiene que proponerse, esto va mucho con la voluntad y la motivación, que yo voy a ver en la calle, puros BMW. Entonces, ¿me entiende? Eso va vinculado con esta parte del cerebro que está vinculado con nuestro encéfalo, está conectado con nuestra médula espinal, nuestro cerebro en general, te ayuda a comprender más esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora volviendo al acontecimiento, llega un momento en donde a mí me había pasado algo puntual con mi corazón y quedé en el hospital cierto tiempo. Literalmente casi muero, me hicieron un electrocardiograma y todo lo demás. Entonces, ese escenario me quedó en mente, de que cómo empezó con palpitaciones, sentía un dolor en el pecho, o sea, yo estaba literalmente lo que explicaba anteriormente, eso era somático, así, todo estaba revolviéndose el estrés, estaba terminando la universidad, que yo trabajo, estaba haciendo muchas cosas que no estaba aprendiendo a decir que no, y es muy importante, no es malo decir que no, porque no podemos decirle sí a todo, porque después no puedes te vas a sentir mal por todo lo que no vas a poder cumplir con el objetivo que te estableces en un tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Eso me estaba sucediendo, yo no podía decir que no. Y al no decir que no, mi cuerpo empezó a somatizar todo y quedé en el hospital por un tema puntual que a la final el doctor hasta inclusive me dijo, tú eres psicóloga, ¿tú sabes lo que te pasó? ¿Qué te pasó? Te estresaste. Y yo, sí, doctor. Pero ese evento posterior, ¿qué pasó? Eso fue un evento traumático, postraumático. Empezaron síntomas. Es decir, yo podía estar en un lugar normal y si yo sentía hiperventilación y si ya yo sentía que mi corazón se aceleraba, yo decía, me va a pasar, me voy a desmayar porque en ese momento era un dolor en el pecho horrible, como te dije, una opresión, eran pinchazos, yo me estaba mareando y decía, me va a volver a pasar. Pero ¿qué pasa?
me pasó por segunda vez y empezaba la sensación, yo no podía correr, yo no podía subir escaleras, yo no podía ni hablar mucho como estoy hablando ahorita porque me encanta hablar, me encanta comunicar, no podía hacer nada porque yo sentía que algo me iba a agitar. Entonces, ¿qué era el escenario? El escenario que estaba en mi mente era, yo estaba en la laptop, en el escritorio y empezó esas palpitaciones que fue lo que me envió al hospital. Esa misma sensación, en un momento estando en una biblioteca, me empezó y yo decía, esto me va a pasar. Y sí, porque la mente estaba, me va a pasar, y que se estaba originando la misma sensación. Entonces yo decía, ¿qué está ocurriendo? Empecé a investigar por qué me está generando esto, porque a nivel médico, físico, el doctor me dijo, no tienes nada, eres una chica muy sana, pero ¿qué pasa con tu mente? Yo dije, algo tengo que hacer. Entonces, comprender es aliviar, yo tengo que empezar, ¿qué pasa con mi cerebro? Investigar. ¿Qué ocurre? Que al tú empezar a pensar esto y en ese momento, en ese acontecimiento, esa imagen de ese evento traumático ya estaba en mi mente, ocurrió en un momento, yo dije, voy a probar. En un momento donde yo estaba haciendo absolutamente nada, empezó. Yo dije, no me pasa nada, esto es algo mental, porque inclusive tú tienes que empezar a hablarte. Yo estoy sana, estoy bien, mi cuerpo, ¿qué pasó? La hiperventilación empezó a bajar, el ritmo cardíaco, o sea, todo. Ya no me sentía mareada, inclusive mi semblante cambió. Yo dije, ¿estás bien? Recuerda que eres una chica sana. Recordé las palabras del doctor, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Empezó a bajar todo. Yo dije, hay algo aquí. La voz, el insight, la introspección. Hay algo. Mi cerebro acaba de entender que esto es algo que no ha pasado y me está preocupando. Entonces, la voluntad, el entender que tú puedes evitar inclusive con las palabras, haciendo hincapié, conociendo cómo funciona el cerebro, tú vas a empezar a identificar qué posiblemente te está generando estrés, qué posiblemente ha originado el miedo, porque para mí el miedo no existe, se origina. Y luego a llegar a ese mecanismo de lucha y huida que es la ansiedad. Entonces, sí, hay herramientas que podemos utilizar para empezar a conocer y evitar que se presente en estado de alerta siempre en mi cuerpo, que es la ansiedad. Eres una chica sana y estresada. No, pero algo similar me sucedió a mí, porque yo me acuerdo cuando yo estaba manejando los asuntos del trabajo, uh, me habían promovido en el trabajo de un asistente ahora a gerente, a manejar toda la fábrica. Y yo tenía varios empleados, pero al igual, yo también me estresaba por las cosas que yo no podía controlar. Las reacciones de las personas, igual yo me preocupaba, ¿qué tal si nosotros tenemos que entregar este envío a tiempo y qué tal si sucede algo en el camino? ¿Qué tal si se pierde el material? ¿Qué tal si el material está incorrecto? Yo me preocupaba mucho por las cosas que yo no podía controlar, que al igual yo llegué a experimentar lo que se dice en inglés un mild heart attack. Un infarto, obviamente no muy serio, mild heart attack, no fue muy serio, pero empecé a sentir, obviamente, la ansiedad, ya no dormía, ya no podía comer y yo me estresaba por las cosas que yo no podía controlar. Entonces yo al preocuparme llegué a un punto donde yo también llegué a estresarme tanto que mi corazón empezó a acelerarse y que esa noche cuando estaba durmiendo yo sentí el dolor muy fuerte en mi pecho y me fui al doctor inmediatamente. Y ya cuando me desconecté del trabajo y estaba con el doctor, la doctora me dijo, ¿ha regresado tu corazón a palpitar a tiempo? Dice, tienes que buscar la manera de poder desconectarte un poco de lo que estás pensando porque igual me llegaban todas las emociones y es donde la doctora me mencionó tienes que identificar y saber que no puedes controlar todas las cosas, tienes que permitir que quizás la gente que está trabajando contigo se involucren en estos asuntos, empieza a delegar, empieza a quitarte esa carga mental. Igual en la música, los músicos, nosotros
pasamos por muchas emociones antes de entrar a un escenario. Pensamos nosotros en situaciones que a lo mejor se corta la tecnología, a lo mejor no va a funcionar mi teclado, a lo mejor mi computadora se va a desconectar, a lo mejor me voy a equivocar en esta canción y al igual nosotros nos preocupamos mucho como músicos por cosas que a lo mejor no van a suceder. Pero igual me mencionó él era él dirigía el coro, el maestro dirigía el coro y él dijo, lo primero que se tiene que hacer con los nervios, con la ansiedad, es identificarlo. Tienes que familiarizarte con la ansiedad, reconocer cuando se presenta, cuando tu cuerpo está reaccionando a esa emoción y tienes que reconocer que allí está. No la puedes ignorar, tienes que reconocerla. Y luego de allí, ahora puedes comenzar a trabajar en cómo prevenir que tu cuerpo reaccione a esos sentimientos. Y yo creo que las personas, si se encuentran estresados en el día de hoy, deberían de primero entender que esto nos sucede a todos. Yo creo que todos, de cierta forma, vamos a enfrentarnos con la ansiedad, con lo inesperado. Y deberíamos de reconocer cuándo llega esa ansiedad a nuestra vida, cuando nosotros sentimos esa emoción. Y luego ya podemos comenzar a poder controlar nuestras emociones. Y yo siempre lo digo así, esto yo me lo inventé, pero siempre digo yo, no pierdas tu conciencia. Es lo que yo siempre le digo a los músicos y a las personas que se ponen muy nerviosas. Está bien que estás sintiendo esta emoción, está bien que a lo mejor el cuerpo comience a temblar, pero acuérdate de no perder tu conciencia, tu razonamiento. Acuérdate que todavía tienes que buscar soluciones y aunque tu cuerpo quiera reaccionar, por lo menos puedes mantener tu conciencia y pensar, ok, déjame ir y apartarme por unos minutos, déjame controlar mi cuerpo por unos minutos, déjame salir para afuera y respirar un poco y controlar el palpitar de mi corazón. ¿Algún otro consejo que te ha servido donde dices, aquí es la manera donde yo puedo reducir esta ansiedad en mi vida? Creo que una de las herramientas que me ha ayudado bastante es haciendo hincapié todavía en el tema de hacer ejercicio. Me ayuda mucho a aliviar, oxigenar mi cerebro. Inclusive eso te ayuda mucho a experimentar cambios en tanto físicos como mentales. Me gusta mucho ir a lugares, este es mi tiempo, estoy hablando de mi tiempo de calidad y también puede que se expresen, otras personas puedan decir, hey, esto también me gustaría hacerlo. Me gusta ir a la biblioteca, leer diferentes libros que me gusten. También me gusta cantar. También me gusta tocar instrumentos. Estoy aprendiendo visualmente porque todavía no tengo el instrumento, pero hacer cosas que me generen paz mental. También poder ayudar, inclusive cuando uno empieza a servir a otros. Créeme que eso es algo que te alivia también. Inclusive tú vas sanando cosas de tu vida ayudando a los demás. Por ejemplo, yo formo parte de varias fundaciones sin fines de lucro, otras organizaciones, soy embajadora del aprendizaje activo. Yo me mantengo activa con respecto a poder capacitar a personas con respecto al desarrollo del talento humano. O sea, me gusta también estar activa en muchos eventos que estén en pro de la salud mental. Entonces, esto para mí es algo que me ayuda a mantener mi cerebro en calma. O sea, a estar pacientemente, tomar las cosas con calma, porque yo siempre he dicho que en un mundo frenético, donde yo quiero todo para allá, todos queremos hacerlo todo ya, hay muchas personas a nuestro alrededor que a veces nos dicen, ¿para cuándo esto? ¿Para cuándo aquello? Pero ¿qué tal si entendemos, nos sentamos un momento y contemplamos cada cosa que hacemos con pasión? Eso te va a ayudar aún más a no estar en un mundo donde hoy en día está activo con la tecnología, que inclusive eso genera muchos cambios en tu conducta inconscientemente. Y que lo que mencionaste, algo muy importante, que queremos ser conscientes.
porque ese es el objetivo también del psicólogo, hacerlo inconsciente, consciente, experimentar esto, que la persona sepa que sí puede mejorar su calidad de vida y que puede mejorar la forma en que ve el mundo, todo lo que le rodea, y que la mente es fundamental, tener una mente sana. Entonces, empezar a hacer aquello que nos gusta, que nos fortalece. Sé que todo el tiempo, por la vida frenética que tenemos, como mencioné, de que todo ya para allá, quiero hacer todo a la vez, porque hay mucha diferencia, y aquí hablo del multitasking también. Yo soy multitasking, pero en el concepto de la siguiente forma, en que gracias a Dios me gusta hacer muchas cosas, tengo como eso de activarme y aprender rápido en muchos aspectos cuando me gusta algo, y sí, puedo hacer cosas a la vez, como por ejemplo soy psicóloga, también trabajo en un banco en el área de negocio, pero también estoy en fundaciones, soy embajadora del aprendizaje activo, me gusta dar capacitaciones y puedo seguir porque la lista es larga de todo lo que me gusta hacer, pero no puedo hacerlo todo a la vez. Entonces, hay mucha diferencia. El multitasking lo tienen como malo, pero la multitarea, cuando tú lo buscas en internet, que te aparece una persona con muchos libros, que de computadora, muchas cosas, porque sí, en exceso es malo. Entonces, es importante poder diferenciar esto, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta hacer y qué es lo que hace que tu cerebro esté feliz? Yo tengo una desventaja porque dicen por ahí que los hombres no saben cómo hacer multitask. No, pero yo creo que eso es muy importante de reconocer, que aunque quieras hacer ciertas cosas, no todo se puede hacer a la vez. Además, ah, hay cosas buenas que podemos hacer, pero mucho de lo bueno también nos cae mal. Entonces, si queremos nosotros, por ejemplo, mencionaste, hay que servir a otros. Es bueno servir a otros. A veces nosotros nos podemos involucrar en muchas actividades que lo que debería de ser algo bueno, ahora puede llegar a afectarnos. Si nosotros podemos servir a las personas, pero nos involucramos en muchas actividades, y también has mencionado que uno debería de saber cómo decir que no a ciertas cosas, aún podemos llegar a hacernos más daño con las cosas buenas, y las cosas buenas llegan a afectarnos en vez de ayudarnos. Pero me gusta mucho ese punto de servir a otros, porque eso es lo que nosotros queremos hacer, especialmente como personas que creen en la existencia de Dios y quieren llevar el mensaje de Dios a diferentes partes del mundo. Es nuestro objetivo siempre el poder servir a otros. Y qué bueno que lo has mencionado. Si a lo mejor hay personas que están luchando con la ansiedad, pues una buena forma de tratar con ese asunto es salir y poder servir a otros. Y no tiene que hacer específicamente una actividad de la iglesia. Has mencionado comunidades, has mencionado diferentes grupos que hacen el bien de la sociedad. Hay voluntarios que hacen el bien quizás en la ciudad. Hay voluntarios que salen a las playas a limpiar las playas. Hay diferentes cosas que uno puede hacer como voluntario para servir a otros, que obviamente no tiene que ser específicamente una actividad de la iglesia. Podemos servir en diferentes actividades, especialmente ahorita como estamos en tiempos festivos. Al momento de esta grabación, pues estamos en los tiempos navideños. Uno puede salir a regalar juguetes, uno puede salir a servir a la comunidad, a servir a los niños que a lo mejor no van a recibir un regalo este año. Hay mucho que se puede hacer para servir a otros y manejar nuestra ansiedad. Yo creo que la ansiedad es muy importante, como hemos mencionado, reconocerla, y sí hay muchas maneras prácticas de poder prevenir la ansiedad. Porque yo creo que hoy en día la ansiedad ha sido una herramienta que ha venido a afectar especialmente en esta generación. Yo no sé, a lo mejor tú conoces o han hecho estudios, pero yo he visto como ciertas cosas, he visto el bien de las redes sociales, por ejemplo, cómo las redes sociales nos pueden ayudar a conectarnos con más personas. La tecnología nos puede ayudar a conectarnos con más personas, nos permite hacer esta entrevista, pero yo he visto que lo que ha surgido mucho, especialmente en esta área de las redes sociales, es de que la gente se va comparando uno con el otro.
Y yo he visto cómo las personas se preocupan porque a lo mejor quieren mejorar su imagen a que se mire igual que otra persona que ni conocen a esta persona. Esta persona no tiene nada asociado contigo, pero quieres utilizar filtros, cambiar tu manera de pensar o a lo mejor tu manera de vestir y quieres cambiar tu imagen simplemente porque dices a estas personas que no conozco en las redes sociales, me estoy comparando con ellos y quiero ser igual que estas personas. Aparte de las redes sociales, es nada más como ejemplo, pero hay cosas en el día de hoy que están contribuyendo hacia la ansiedad en las personas. Sí, claramente. Y aquí incluyo una parte de un libro muy interesante y que he amado mucho de Marian Rojas Estapé, esta psiquiatra española, que es Encuentra tu persona vitamina. ¿Eso qué quiere decir? El entorno donde tú te relacionas, eso dice mucho de ti. Y a eso lo vinculamos hoy en día con esta palabra que utilizamos mucho, que es coloquial, las personas tóxicas. Te ayuda a identificar cómo son las personas que están a tu alrededor, porque la gente no cree que realmente inclusive hay personas que inclusive dominan tus emociones a nivel de controlarte. Es decir, cómo yo identifico que es una persona tóxica o que quiere generarme o partir el estrés o la ansiedad en mi vida o hacer otros cambios, que es que, por ejemplo, siempre hay un hincapié en que yo para ser parte tengo que ser reflejo, un ejemplo que no está bien de esa persona para poder encajar. No, uno tiene que ser lo más transparente posible como persona. Entonces ahí uno puede estar identificando cuando hoy tengo que ser como esa persona o como su grupo para poder ser parte. Entonces, cuando ya no hago esto, ya no soy parte, como uno es un ser sociable por naturaleza y las personas necesitan relacionarse como un método de convivencia, hay afectaciones a nivel psicológico, a nivel social, ya no quieres compartir. Entonces, hay mucha diferencia, entonces hay que poner un punto de partida y una alerta de identificar con quién yo me relaciono, ya sea me permiten avanzar a nivel de pensamiento, tener una mente más sana, a generarme menos estrés, me dan esa compañía, esa motivación, esas palabras de agradecimiento, esas palabras de, oye, estoy orgulloso por tus proyectos, te ayudan a cumplir tus proyectos, son parte o te están haciendo retroceder. Entonces hay muchos puntos que uno puede percatarse cuando ya sea estamos en la iglesia rodeado de personas que obviamente quieren estar con nosotros, quieren conversar, pero ¿qué generan en nosotros? Eso es muy importante. Entonces la primera partida es poner esa alerta o ese, como diría yo, el foco de excitabilidad óptima, que es tu atención en esas personas, porque la mayoría de nuestras vivencias, nuestra vida va ligada a la atención. ¿A qué le ponemos atención? Es decir, en este momento yo te estoy prestando atención, te estoy respondiendo a las consultas, estamos en un podcast y entonces en todo lo que está a mi alrededor yo en lo absoluto sé qué está pasando. Entonces la atención, ¿a qué le colocamos atención? Y eso se proyecta mucho en nuestras vivencias, con quién nos relacionamos y aquí entra el término selectivo. Ser selectivo no es malo. Tú estás apartando lo que a ti no te produce, lo que a ti no te prospera en tu vida. Entonces es muy importante partir desde ahí, empezarnos a rodearnos de esas personas vitaminas, inclusive de los abrazos. Yo siempre he dicho que la hormona de los abrazos es la serotonina. Hay muchas cosas que cambian a nivel cerebral cuando tú abrazas a otra persona, obviamente con mucho respeto, ya sea un familiar, un amigo, sea tener mejores amigos, esa persona que tú puedas contarle, siempre tener alguien que tú puedas hablar al comunicar. Es importante. Entonces, es importante empezar a conectarte y relacionarte con personas que sí influyen de manera positiva en tu vida, porque así mismo va a cambiar tu cerebro y vas a poder proyectar mejor tu calidad de vida. Ahora, quiero yo, quiero yo enfocarme ahora en cosas prácticas que nosotros podemos hacer. Ahora, saliendo del tema de la ansiedad, pero en general, cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud mental. Por ejemplo, yo nunca he ido a una consulta psicológica. Además, esta es la primera. So, tú eres la primer psicóloga que yo me siento y me siento a hablar y a expresar y obviamente comunicar. Um,
pero hay cosas que uno debería de hacer que pueden ayudar a desarrollar y cosas prácticas. O sea, aparte de consultas psicológicas, hay algunos otros recursos o maneras de decir, sabes que yo recomiendo esto, hablar con un psicólogo o a lo mejor ir con ciertas personas o con ciertos líderes y decir, tienes que expresar un interés en el desarrollo de tu salud mental, porque para mí me ha servido mucho. Y ha cambiado mi pensamiento conforme esta conversación se está desarrollando, porque agarro una perspectiva diferente. Aprendo obviamente de los consejos y de la información que has estudiado. ¿Recomiendas que una persona haga consultas psicológicas? Claro que sí, porque mi legado ahorita está siendo para mí promover la salud mental con calidad de vida. Es el legado que yo quiero dejar y por algún motivo Dios me permitió y me puso en mente estudiar esta carrera que es hermosa porque el cerebro es muy complejo, pero a la vez nos ayuda a comprender y aliviar, como lo he mencionado. Y sí, en efecto, por 1000, multiplicándolo, promuevo y también les exhorto que puedan asistir, que puedan empezar a atenderse, a buscar profesionales idóneos de la salud mental cuando se trata de un tema puntual que podemos estar relacionándolo con algún trastorno mental, algún trauma o algún tema emocional que tengamos, algo que queramos decir, importante que sea con un profesional de la salud mental porque buscará la manera de poder darte un tratamiento, de terapias para poder llevar a cabo y que tú puedas asimilar, acomodar esa dolencia. Ahora, con respecto al liderazgo, es muy importante también ser abiertos en este tema de que cuando hay un enfoque específico de comunicar, de expresarnos, el líder debe tener una virtud, que es escuchar. El líder también debe prepararse. En el caso de la iglesia, ya sea a nivel de comunidad e interacción con la sociedad, porque hay muchos ministerios donde uno pueda buscar ayuda, pero dependiendo el tema específico, lo que tú quieras recibir, es importante que sí se abran las puertas. En el caso de poder accionar, es decir, dar el primer paso, que es lo que tú has hecho hoy. O sea, uno rompe barreras, rompe paradigmas, eso que siempre tiene que ser así. Y algo que quiero mencionar, que es muy coloquial, pero se dice mucho y es importante escucharlo. Ir al psicólogo no es de locos. Siempre mencionan eso. Yo no voy al psicólogo porque eso es de loco, pero quiero que sepas que ir al psicólogo no es solamente por un trauma, no es solamente por algo que nos ha superado, algo que quieres arreglar. No, ir al psicólogo también es hablar de cosas buenas. ¿Por qué no hablar de cosas buenas, de eso que te pasa? Mira, que esto no me pasaba antes, ahora sí me está pasando. Porque hay una virtud valiosa que tenemos los psicólogos, que es la observación, una herramienta muy poderosa, pero aún más la escucha activa. Entonces, el psicólogo está preparado para escuchar y poder ayudarte, poder mejorar tu calidad de vida. Entonces, sí, es importante que las personas puedan asistir al psicólogo. Hay que romper ese tabú a nivel ministerial de que no, bueno, sí, claramente Dios nos ayuda porque Él es nuestro Padre, Él es el hacedor, omnipotente, omnipresente, todo lo puede, claro. Como dice su palabra, pedid os dará, buscad y me hallaréis, pero y que sea su voluntad siempre. Pero, ¿qué pasa? Si Dios ha dado profesionales, en este caso hablando del tema de la salud mental, ¿por qué no dar ese primer paso? Entonces, es bien importante empezar a involucrar a los líderes que también se capaciten para que puedan hablarles a su equipo con respecto a la necesidad y ser abiertos a que ellos también puedan promover la salud mental con calidad de vida y envíen a las personas que buscan de su apoyo a un psicólogo. Me gusta mucho esa frase, salud mental con la calidad de vida. Y lo escucharon hoy aquí los que van a ver este episodio. No estás loco si vas a ver un psicólogo o una psicóloga. Yo creo que deberíamos de ser más intencionales y quiero traer este tema a la mesa porque para mí nunca fue un asunto o algo que me recomendaron desde niño de decir, sabes que ve y habla con alguien, ve y busca a una persona que te pueda escuchar. Yo hablaba con personas en la iglesia, personas conocidas, pero aún más cuando hay una persona que a lo mejor no tiene
una idea, a lo mejor ni te conoce de una manera personal. Ellos pueden darte consejería, recomendaciones saludables sin preferencias o sin inclinarse hacia un lado o el otro, sino va a ser una conversación donde la persona está allí para escucharte. Y eso es la otra parte importante, el aprender a escuchar, porque es muy fácil pedir, ¿no? Escúchame, estos son mis problemas y podemos sobrecargar a las personas con nuestros problemas. Y es muy fácil para mí venir y decirte, Mavis, esto me está pasando, esto y esto y esto y esto, y puedo pasar horas imponiendo sobre tus hombros mis problemas. Pero yo entiendo que al fin del día también es nuestra responsabilidad el poder también escuchar, el poder también estar listos para recibir de las personas, de escuchar sus problemas y de hacer nuestra mejor recomendación. Y a lo mejor la mejor recomendación es, ¿sabes qué? Toma un poquito de tiempo de separarte, pero tienes que hablar con un profesional, tienes que hablar con un psicólogo. Y esos son buenos consejos. Las personas que yo he conocido, especialmente en la iglesia, son personas que tienen pasados muy fuertes. Tienen pasados increíblemente fuertes, han pasado por cosas emocionales que ni me gustaría imaginar. Han perdido hijos, han sufrido daños emocionales a través de sus padres, algunos son huérfanos, algunos fueron abandonados y hay mucho que se puede decir. Han aprovechado de muchas personas físicamente, emocionalmente, y hay personas que intentan aún de suicidarse. Pero es bueno, eso es un buen consejo de decir, sabes que tienes que ir y hablar con un profesional. Y yo creo que es algo que deberíamos de hacer. Ahora quiero nada más tocar ese tema un poquito de el escuchar. Al igual de ir y hablar con una persona, deberíamos de aprender a escuchar. Y yo sé que haces consultas. ¿Cómo te preparas cuando alguien va a venir hacia ti a pedirte consejo y te preparas para escuchar los problemas que ellos están enfrentando? Claro. Sí, la preparación es muy importante y antes de la consulta uno tiene pues esa entrevista previa, específicamente es como un pre, porque durante la sesión también se hace, por lo menos en la primera, la entrevista con el paciente y siempre es como cuál es el motivo de la consulta. Entonces, en base a esa preparación, con respecto a qué me ha dicho el paciente, el por qué está buscando esa ayuda, entonces uno puede buscar para ser más puntual y más asertivo posible al momento de que uno pueda empezar esa sesión con el paciente. Entonces, lo de la escucha activa, como lo puedo mencionar, es importante. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes tu plena atención en lo que te está diciendo el paciente. Es decir, inclusive hay momentos en donde durante consulta yo trato de no enfocarme tanto en escribir tanto porque eso inclusive puede disminuir ese contacto con el paciente. No es que tenemos ese contacto directo, hay un cierto vínculo, un cierto grado para poder comunicar, pero establecer un rapport, ¿eso qué quiere decir? Tener esa comunicación directa con el paciente en el sentido de que estoy prestando atención, me interesa lo que estás hablando, te puedo ayudar, necesito conocer, necesitas aún más entender que cuando tú empieces a hablar no te voy a juzgar por lo que has hecho, porque eso no es válido. Esto es importante saberlo. Entonces, ese vínculo con el paciente de que estás en un lugar seguro en donde tú puedes empezar a hablar sobre eso que te aconteció y estás aquí por un propósito, un punto de partida y por voluntad. Entonces, es importante desvincular todo lo que está alrededor y tener ese enfoque en el motivo de consulta de la persona, en este caso del paciente que viene, ¿no?, a esa atención psicológica, que en el momento quiere obtener más información sobre cómo puede solucionar, cómo puede aliviar.
Qué bueno, y voy a tomar esos consejos porque es bueno el prepararse. Yo tengo que prepararme en mi corazón, en mi mente, de decir, voy a escuchar lo que viene a expresar esta persona. Y al igual, quiero que una persona siempre se sienta seguro cuando viene a hablar conmigo, a cualquier nivel, sea un problema personal, um, ya en un problema ya más serio, pues puedo recomendar, ve con un profesional, pero me preparo a escuchar y dar el mejor consejo que yo les pueda dar. Al igual, practico mucho, intento de aplicar pues la empatía, de decir que esta persona tiene un problema muy serio y quiero ayudarle de la mejor manera posible. Y yo creo que personas que tienen autoridad, especialmente personas en una iglesia que tienen una posición de liderazgo o una posición de influencia, deberían de practicar o desarrollar la habilidad de escuchar, la habilidad de percibir lo que está sucediendo, escuchar y luego responder de la mejor manera que le va a beneficiar a la persona, no de una forma que me va a beneficiar a mí, o a lo mejor quiero ilucirme de escucharme muy inteligente. No, en realidad quiero yo recomendar la mejor recomendación y darle el mejor consejo a la persona. Entonces ya cuando una persona viene hacia mí, les voy a dar un cuestionario a que llenen la preparación para nuestra conversación. Pero muy importante el ponernos al otro lado, no solamente de imponer nuestros problemas, pero de poder escuchar. Claramente. Este, yo, por último, ya para obviamente cerrar este tiempo de conversación, um, nada más quiero darte la oportunidad de decir quizás unas últimas palabras, quizás recomendaciones o de una manera más personal. ¿Qué más o qué últimas palabras nos puedes recomendar sobre la salud mental? Acciones, recursos, ciertas cosas que tú dices, sabes que quiero darles este último consejo y hagan esto y esto y esto porque yo creo que uno debería de tomar seriamente su salud mental. Claro. Bueno, quiero comunicar que no estás solo. Eso es lo primero. Tienes que quitar de tu mente el no puedo. Debes tener voluntad para poder dejarte ayudar, porque lo más eficiente de tener una mejor salud mental es el poder accionar. Es decir, el psicólogo te puede dar las herramientas, pero tú puedes accionar. Esa es la eficiencia cuando ya uno posterior a seguimientos de terapia es lo más importante, la voluntad que tenga la persona para poder tomar en cuenta todas las herramientas que le podemos dar. Y sobre todo, romper ese paradigma que hay que promover la salud mental con calidad de vida. Ya no es un tabú, es bien importante comunicar. Y si hay alguna dolencia, si hay algo que no has comunicado, empieza a comunicarlo, porque es el ahora, es en el presente. Uno tiene que aprovechar cada una de las oportunidades que uno puede tener en la vida con respecto a qué nos rodea, qué quiero en la vida. Entonces, es bien importante resaltar también el que comprender es aliviar, y que hay que empezar a psicoeducarse aún más. Es decir, así como yo pude aprender un poco más, inclusive teniendo este libro muy importante que se llama El cerebro de la gente feliz, y que nos ayuda a superar la ansiedad con la ayuda de la neurociencia, así como esto tiene un impacto positivo para muchas personas, no eres otra persona aparte, tú también eres importante y no te creas incapaz de no comprender cómo funciona tu cerebro. Es muy importante ayudar. ¿En qué forma? Servir a los demás también, que eso aumenta inclusive la capacidad cognitiva y a nivel inmunológico de las personas, el cuerpo, todo lo alivia. Y aún más, tú puedes ser esa persona que puede promover la salud mental con calidad de vida. Siempre haré hincapié en que hay que ir al psicólogo, hay que ser escuchado, importas. Así que es fundamental, y quiero dejar ese mensaje de que cada una de las personas son capaces cuando se lo activan en su mente, en su cerebro,
cuando ellos puedan entender que esto se puede aliviar, se lo propone, inclusive tu cerebro va a empezar a comunicarlo también, va a empezar a transformarse también y entonces vas a poder empezar a tener una mejor calidad de vida. Entonces, realmente esto es importante porque está pasando en el siglo XXI. Bueno, han escuchado diferentes consejos, hemos podido hablar sobre la salud mental. Lo único que puedo recomendar hacia las personas que han mirado este video, acuérdense de que la Biblia nos muestra que Dios ha pensado en nosotros, que Dios tiene pensamientos sobre nosotros. Si Dios piensa, entonces nosotros también deberíamos de tomar seriamente nuestros pensamientos, nuestra mente, porque yo creo que es algo que aún Dios nos ha dado, que nos ayuda a ser más como Él. Cuando la Biblia dice que somos hechos en su imagen y semejanza, la mente, nuestro cerebro, nos ayuda a entender los propósitos, el carácter y nos ayuda a conocer quién es Dios. Y yo creo que uno debería de tomar seriamente la salud mental. Ya escuchamos consejos, hemos podido hablar sobre la ansiedad. Mavis, tú eres una psicóloga, eres increíble, fue una conversación que he disfrutado mucho. Gracias por ser mi primer consulta en la vida y espero que no sea la última. Yo sé que tú tienes tus redes sociales en la descripción del video. Ahí va a encontrar la información sobre las páginas de redes sociales. Aún tienes tu propio podcast. Toda la información de tus redes sociales, el podcast, usted lo puede encontrar en la descripción de este video para que usted pueda ver más contenido. Si usted quiere ayudar su salud mental, entonces le recomiendo no solamente consultas con psicólogos como Mavis, pero también vea sus recursos, escuche su podcast y todo lo que ella comparte conforme nuestra salud mental sobre nuestros pensamientos. Y bueno, agregando un poco más a esto y que quiero con respecto a la preparación, ya para terminar, bueno, siempre dice vamos a terminar, pero es que es un campo muy complejo. Está bien, entre más mejor. Claro, bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho que es de Séneca, que él habla de que hay que prepararse. Y esto influye en que la suerte y la oportunidad es una conexión. Entonces, esto confluye en que hay que prepararse, hay que estudiar, hay que saber. Porque el que se prepara, el que estudia, el que sabe, aprovecha mucho mejor las oportunidades. Y aún más, una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente, porque la voluntad hace que tú pospongas la recompensa y no andes en un estado frenético y puedas mejorar tu calidad de vida. Así que bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo estoy muy agradecida con todo y a la orden siempre. Claro que sí. Espero que, como he mencionado, que esto no sea la última y espero que muy pronto nos podamos ver en persona. Yo sé que nos hemos visto en México, pero espero que pronto sea en Estados Unidos o incluso yo viajando a Panamá podamos repetir esta conversación, hablar de más sobre nuestra salud mental y aún incluso hacerlo en persona. Ha sido un placer para mí tenerte, Mavis. Fue increíble esta conversación. Gracias por tomar el tiempo, por conectarte y por participar en este podcast. Gracias. Cuídate mucho. Gracias por tomar el tiempo de mirar este video. Si disfrutaste del contenido, dale un like, deja un comentario y suscríbete a este canal para que puedas recibir avisos para mis próximos videos. También comparte este canal y estos videos para que sean de bendición a otras personas. Nos miramos en el siguiente episodio de Safe Haven Podcast.